Qué gozo poder compartir nueva vez el mensaje de la palabra de Dios. Cada día nos encontramos en este espacio Más cerca estoy, donde a pesar de las restricciones nos sentimos bien de cerca por medio de esta plataforma en la que cada día podemos compartir el mensaje de la palabra. Cada día un tema diferente, cada día un mensaje que permite que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones, nos fortalezca en la fe y nos permita también crecer en la gracia. Hoy estaremos estudiando un tema importantísimo, el tema que hemos titulado Job y el tiempo del fin. Job y el tiempo del fin. Mientras la bendición llega hasta usted, usted se encarga de compartir esa bendición con personas que usted también quiere que escuchen el mensaje, que sean fortalecidos y sobre todo que tengan la perspectiva correcta en el tiempo que nos ha tocado vivir dentro del esquema profético de Dios. En este momento, mientras nos preparamos para tener la oración de inicio, donde intercedemos por un listado especial de amigos y hermanos que han solicitado oración y que incluimos en esa primera parte, mientras van entrando, mientras van llegando y colocando sus pedidos, vamos justamente a permitir que la palabra de Dios pues llegue a nuestras mentes y corazones por medio de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Que el Espíritu Santo nos vaya preparando. Mientras nos preparamos, vamos a meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros hasta aquí, habiéndonos librado de tantas cosas, tantos peligros y las amenazas que allá afuera hay, y permitiéndonos este espacio, este oasis, donde podemos meditar en su palabra. Así que permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos vaya preparando mientras otros van ingresando también para anotar sus pedidos y para unirse con nosotros en este estudio. Muy bien, tenemos aquí el listado porque vamos a orar en este momento al inicio de nuestro programa, de nuestro espacio. Hoy estaremos orando de manera especial en este inicio por Luz de Jesús, Yamel, Yaemeli. También estaremos orando por Joe Baez, también por Milagros Almanzar. Estaremos intercediendo también de manera especial por Yonaida Rodríguez, Lourdes Olivero, también será incluida en esta oración al inicio, Enríquez Aybar, también estaremos orando por Jacobo González, de igual manera por María Estini, también por Patria Perdomo, también oraremos por Amarilis Angulo, Ruth López, Fara Nieves, Ana Wilmore, Alexandra Beato. Cada una de estas personas por la que intercedemos, el Señor conoce cada motivo de oración, cada petición especial y donde tiene que manifestarse con poder en la vida de esa persona. También estaremos orando por el pastor Joel Lizardo, de igual manera por Marcia Rosario, Jacqueline Vélez, Cindy Fernández, Ilcania Contreras, también por Nadel Yapul. Oraremos también por Maribel Cadet, igualmente por Santos Dani. Oraremos también por Cristian JL, quien ha estado solicitando en estos días la oración por su hermano Ángel y también por su madre Emeteria. También estará siendo incluida en esta oración. Oramos también en este día por Abraham Genaro, Giselle Paulino, Churchi Ramírez, Judith Regalado, Mirta Linton. Oraremos también hoy en la oración de inicio por Milosis Morillo, también por Dorcas Sosa, Ana Mercedes Cruz, Evelyn Taveras. También oraremos por Arlene Carbucia, de igual manera por Francis Ortega, Giovanni Mazara. Estaremos orando también por Álida Seleni Castro, Urdia Bonilla,
También oraremos por Rosalía Polanco. De igual forma, estaremos orando por estos nombres y también por los que nos están llegando, por Idia Félix, también Roberto Mejía. De igual manera, oraremos hoy por Fausto Silverio, también por Richard Lapé. De igual manera, estaremos incluyendo en nuestra oración intercesora del inicio a Eusebio Ismael Vargas. Eusebio Ismael Vargas, estos nombres estaremos presentando delante del Señor en la oración intercesora. Recordamos aquel episodio donde el ciego iba tras el Señor clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo en algún momento, pero lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? O sea, pide de manera específica. Por eso, mientras intercedemos de aquí en oración, recordemos ese episodio, porque cuando este ciego le dice al Señor Jesús que recobre la vista, ahora sí le estaba pidiendo de manera específica, no un pedido tan amplio como ten misericordia de mí, sino que recobre la vista. El pedido especial que tienes de manera particular, puntual, mientras intercedemos desde aquí en oración, en tu mente, en línea directa a Dios, en secreto, comunícale esa petición y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa es la promesa que el Señor Jesús ha hecho con relación a la oración. Así que vamos a orar en estos momentos y vamos a pedir a Dios que intervenga en la vida de estas personas en forma particular. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en contacto con nuestros amigos y hermanos, poder saber que estamos más cerca en esta hora, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, y te ruego en esta hora que visites a cada una de estas personas, cada una de estas familias, en una forma especial y particular, para escuchar la oración que en este momento te presentan desde sus corazones, en forma sincera, a ti, a quien nada se le oculta. Te están presentando, Señor, la necesidad profunda que hay en su corazón, ya sea en el plano emocional, en el plano físico, en el plano material, en el plano espiritual, cualquier área de su vida, oh Señor, llega a cada uno de ellos y ellas y súplele en esta hora, responde su oración de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Te ruego, Señor, que si es tu voluntad, antes de concluir este día, ya cada una de estas personas pueda recibir la indicación, la señal de que has comenzado a responder para gloria de tu nombre. Te ruego también, Señor, que al estudiar tu palabra en el tema que hemos de examinar en esta hora, que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija y nos hable al corazón. Que sea una experiencia enriquecedora de crecimiento espiritual y que, Señor, esta experiencia que llegue a ser enriquecedora también llegue a fortalecer a aquellos con quienes compartamos este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez por estar ahí, listos para juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios, que ya hemos titulado, ya hemos mencionado que como tema general vamos a abordar en esta hora Job y el tiempo del fin. Y vamos a ver en el desarrollo de este tema cómo uno de los apóstoles habla acerca de que en el tiempo del fin Job es el ejemplo y que debemos seguir en forma particular una de esas características que poseyó este patriarca en la antigüedad y que hace que llegue hasta el día de nosotros transmitiendo un mensaje de fe y esperanza. Job y el tiempo del fin. Debemos recordar cuando examinamos la Biblia que prácticamente todas las historias de la antigüedad tienen algún tipo de proyección profética hacia el futuro. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos varias historias que encuentran un enfoque profético, una aplicación para el tiempo del fin. Por ejemplo, en el caso de Caín, quien persigue y mata a Abel, encontramos cómo este religioso que persiguió y dio muerte a su hermano, cómo recibió una marca
¿Cómo recibió una marca? En el tiempo del fin, eso tiene una connotación especial. Aquellos que persiguen, que procuran dar muerte a los fieles de Dios, también reciben una marca. De igual forma encontramos en la historia de Abraham e Isaac un tipo especial de lo que llegaría a ser el sacrificio que provee el Padre Celestial en la persona de su Hijo. Y varios elementos allí son paralelos en estas historias, por el hecho de que le tocó a Isaac, por ejemplo, cargar la leña en la que él sería colocado para el virtual sacrificio. De la misma manera, al tercer día de haber salido a hacer este sacrificio, él regresó con vida. Lo mismo que ocurre con Jesús, quien resucita al tercer día. Eso solo por citar algunos ejemplos, porque el mismo Señor Jesús se encarga de citar otros, como el caso del diluvio, que dice como fue en los días de Noé, como el caso de Sodoma y Gomorra, que dice como fue en los días de Lot, en fin. Así que las historias de la antigüedad mayormente tienen una connotación profética. Ese poder extraordinario tienen las figuras que son tomadas de historias reales, personajes reales que en algún momento representaron o al pueblo de Dios en su totalidad o a alguno de sus miembros en forma particular. Hemos de decir de entrada que el libro de Job es el primer libro que se escribió de la Biblia. No se encuentra de primero en el canon bíblico, en el volumen sagrado, porque no está narrando la creación de este mundo, que es el interés principal de cuando alguien comienza a leer la Escritura. Pero sí encontramos de manera interesante el hecho de que el libro de Job entonces se enfoca en una realidad mucho mayor que la que aborda el libro del Génesis. Porque si bien es cierto que en Génesis encontramos la creación de este mundo, encontramos la caída del ser humano, encontramos en el libro de Job algo mucho más amplio, que es la visión del gran conflicto, es la visión de cómo es todo el universo y los representantes aún de los mundos que no han caído en pecado. Vemos un conflicto mayor y vemos incluso cómo se inicia una historia que llegaría a proporcionar para los hijos e hijas de Dios en el tiempo del fin un consuelo especial, una esperanza y sobre todo la visión de lo que significa la recompensa final por haberse mantenido fiel en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre y en medio, de manera especial, de cosas que impactan en la persona misma de los hijos e hijas de Dios en un tiempo cuando otros hacen burla, en un tiempo cuando otros llegan incluso a perseguirle. Así que este libro de Job tiene esa connotación de ser el primer libro que se escribiera de la Escritura y contener una vislumbre que va más allá de este mundo. Y qué interesante entonces cuando leemos en el capítulo 1 de este libro, Job capítulo 1, de manera especial desde el versículo 1, donde la palabra nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este Job, este varón, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué característica, qué moral, qué ética está exhibiendo este patriarca en la narración de quien escribe, de Moisés, quien relató este libro? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ver cómo esas características que adornaban la vida espiritual de Job iban a llamar la atención no solo de alguien aquí en la tierra, sino de todo el universo. Y allí describe la riqueza que poseía Job. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Además dice la narración que tenía 500 asnas, 500 yuntas de bueyes y tenía muchísimos criados. Y para dar una idea general y resumir aún más la impresión de lo que poseía materialmente, dice que era mucho más rico que todos los orientales. Así que este hombre no solo poseía cualidades que le distinguían en forma particular en el plano espiritual, en la moral de la sociedad, en la parte ética, sino que también este hombre poseía una riqueza sin igual en aquel tiempo.
esta figura de Job, este hombre, este siervo de Dios con cualidades tan excepcionales, llamó la atención del enemigo, que no podía penetrar al entorno de este hijo de Dios y a su familia. Note que en palabras del propio Satán, más adelante en el libro, encontramos que él dice: ¿no le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Así que algo era evidente, que el propio Satanás, cuyos argumentos siempre contienen mentira, en esta expresión no podía negar que Dios había bendecido a su siervo junto a su familia, y además que lo tenía cercado a él y a su casa. Piensen un momento en eso, mi amigo y mi hermano. La protección, el cerco que Dios brinda a través de sus santos ángeles con poder para cada uno de sus hijos e hijas que han confiado en él y que le han depositado su caso. Pero entonces vemos donde se describe ahora el escenario mayor, porque ahora el foco se traslada de este mundo al cielo y se traslada a un concilio celestial donde Dios preside como supremo y tiene ahí a los invitados a ese concilio, donde están allí, como podemos ver, los representantes de los mundos creados por Dios. Lo describe en forma lacónica, solo diciendo que eran los hijos de Dios. Y esta es una expresión interesante que de manera especial le encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando está describiendo la genealogía de Cristo. Recuerde que aunque Mateo lleva la genealogía de Cristo hasta Abraham, ahora Lucas, que tiene en mente no solo al pueblo judío, sino a todos los gentiles, a todos aquellos por los que Cristo vino a morir, ahora Lucas lleva la genealogía de Cristo hasta Adán. Y no se detiene allí, sino que dice: y Adán era hijo de Dios. Así que describe a Adán como hijo de Dios, aquel que no fue engendrado, sino que de manera directa Dios lo había colocado en este mundo, lo había creado con sus propias manos, lo llama hijo de Dios. Como también vamos a ver que quien viene a ocupar el lugar del segundo Adán, quien viene a ser el segundo Adán, también se le llama con este nombre. Aunque era parte de la divinidad, como hijo del hombre, se le destaca también con el nombre de hijo de Dios. De manera interesante. Así que estos hijos de Dios que se presentan allí, los primeros creados en cada uno de esos mundos, estaban listos para iniciar este concilio celestial, pero de repente hay una figura que llama la atención. Llama la atención no solo de los demás que están allí, sino que llama la atención de Dios. Y es cuando Satán hace presencia en ese lugar, inmediatamente Dios le pregunta: ¿de dónde viene Satán? Ya que los demás eran los representantes de los mundos creados por Dios, este que se aparece, Dios como preguntándole: ¿y tú a quién representas? Le dice: ¿de dónde vienes? E interpretando la pregunta muy bien, Satán entonces responde diciendo: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, ese es mi territorio. Quien debió representarnos allí fue Adán. Pero cuando Adán pecó, con él sucedió lo que luego describe el apóstol Pablo, cuando habla diciendo que todo el que obedece a alguien se hace esclavo o siervo de esa persona, o del pecado para muerte o de la obediencia para salvación. En este mundo no hay una real independencia. O somos siervos de Cristo o somos esclavos del enemigo si servimos al pecado. Lo único para lo que somos libres e independientes es para elegir quién nos va a dirigir en la vida. Es para elegir del lado de quién vamos a estar, o del pecado o de la verdad para vida. Así que ahora él describe que tiene cierto derecho de estar allí, porque cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, le entregó el dominio de este mundo. Y por eso vemos que hasta en los evangelios se le llama al enemigo el príncipe de este mundo. Aquel que entonces estaba siendo no por voluntad de Dios, sino lamentablemente por la caída del hombre, el que estaba al frente, el que se sentía como dueño, amo y señor de este mundo. Claro, en la descripción que vemos aquí en este libro interesante de Job,
y donde él es el objeto especial de ataque, encontramos que lo que el enemigo procuraba no era tanto el ataque a la vida de Job como lo que sería más bien desacreditar a Dios, porque quien está siendo juzgado en el libro de Job es Dios. A él es que le acusa Satán, no es a Job que acusa. Acusa a Dios diciendo, es que tú le has favorecido, es que tú lo has tratado de esta manera, es que le has dado esto. O sea, a quien está acusando de haber hecho algo que el enemigo entiende que no debió hacer, es a Dios, aún de la misma protección que le había brindado, con la cual Job y su familia pues estaban prácticamente blindados contra los ataques del enemigo. Y es entonces allí donde, siendo Dios juzgado, siendo su carácter colocado en entredicho nueva vez por quien lo había hecho desde el principio, desde que se rebeló contra su creador, ahora entonces tiene que abrirse el espacio. Tiene que abrirse el espacio para que venga la prueba contra este siervo de Dios. Y entonces encontramos que aún en el momento cuando se le permite al enemigo, escuche bien lo que hemos dicho, cuando se le permite, eso no se está diciendo que el que sigue al control es Dios, porque él le permite que toque los bienes de su siervo, pero le dice solo hasta ahí. Dios define hasta dónde en un determinado momento vamos a ser zarandeados, vamos a ser probados en nuestra persona, en la persona de nuestra familia, en nuestras posesiones. Recuerda el momento cuando el Señor Jesús también le dijo a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearlos, para sacudirlos, para probarlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así que el Señor mantiene el control, el Señor intercede por nosotros y Dios apuesta a nosotros cuando somos probados por el enemigo. Dios estaba apostando a Job en ese momento cuando el enemigo desató su furia contra sus posesiones, contra su familia y luego directamente contra su persona, tocándole en su piel y quitándole la salud de manera temporal. Así que vemos de manera interesante que la razón por la que con frecuencia los siervos y siervas de Dios se les permite ser probados por el enemigo, ser zarandeados, es justamente porque lo que está en juego es algo mucho mayor que nuestra tranquilidad, que nuestra paz, que nuestra salud incluso. Hay algo que está por encima de todo y es el carácter de Dios que ha sido colocado, por así decirlo, en entredicho por el enemigo que le ha acusado. En la Biblia encontramos otros episodios también donde vemos que algunos de los hijos de Dios fueron puestos a prueba justamente para demostrar algo ante el universo. Ahí está el ejemplo del propio Abraham con su hijo Isaac, el cual Dios le pide que lo lleve para ser ofrecido a Dios en el monte Moria. Y encontramos entonces que cuando llega la hora cero, cuando levanta el cuchillo contra él, Abraham, allí en el monte, y el chico atado en la leña, escucha de repente una voz del cielo que le habla, y ahí estaba el ángel diciéndole, no le hagas nada al muchacho. Y la razón que da para detenerle allí, dice, ya conozco que temes a Jehová. O sea, ahora me convenciste, como en representación de toda la hueste angelical y celestial, le está diciendo, ya estamos convencidos de que tu fe es a toda prueba. Porque aunque este hombre fue llamado para ser amigo de Dios, Abraham, aunque fue llamado para ser el padre de la fe, este hombre en su vida, como sabemos, cada vez que se veía en un aprieto, cada vez que veía que estaba en una situación difícil, trataba de salir con alguna mentira. Y así se libraba, entendía él, con una mentira que casi siempre tenía consecuencias. Y no llegaron a consecuencias mayores porque Dios intervino. Dios le visitó de una forma particular, porque Dios visita al hombre en su contexto. Y cuando el ser humano no ha tenido ese grado de luz en esa misma medida, es la responsabilidad que Dios le atribuye. Jesús dijo que a quien mucho se le ha confiado, mucho se le demandará y viceversa. Así que el hecho de que Abraham haya sido objeto de esa gran prueba para que el universo, las inteligencias celestiales se convenciera de lo que había en su corazón, no convenciera a Dios.
Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe la victoria que obtendremos cuando enfrentemos la prueba en su santo nombre. Pero hay un sinnúmero de criaturas creadas por Él que no conocen el corazón, solo ven la actuación. Por eso Jesús mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que la prueba ahora de Job, retornando a este personaje que de manera especial lo estamos mirando y vamos a relacionar directamente con el tiempo que estamos viviendo, es la siguiente. Job es hecho pasar por esta prueba porque está en juego el carácter de aquel a quien Satanás ha acusado delante de los representantes de los mundos creados por Dios, delante de todas las inteligencias celestiales allí representadas. Y Dios permite que su siervo pase por la prueba, y Dios no le abandona en medio de la prueba. Dios está cerca de él. Cuando vemos las palabras que expresa Job, definitivamente el Espíritu Santo estaba en él, inspirándole, animándole, iluminándole y dándole una percepción especial, aunque el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en su vida mayormente estaba velado para él. Él no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos hoy en día de esa realidad, de ese gran conflicto donde las fuerzas del bien luchan con las fuerzas del mal, y donde lo que está en medio somos nosotros, pero nosotros solo somos el campo de batalla entre Cristo y Satanás. No solo vemos que se desarrollan dos escenarios, dos concilios celestiales, donde incluso en el segundo Satán pide que se le permita algo más, tocar la salud de este hombre, y donde Dios también le dice: pero no toques su vida. Dios mantiene el control. Pero veamos algunos detalles interesantes que hacen de Job y lo que ocurre con él, un reflejo interesante de lo que ocurre con el remanente en el tiempo del fin. Aquí vemos no solo esa visión cósmica amplia que va más allá de lo que está ocurriendo en este mundo, vemos que todo lo que ocurre en el cielo tiene un impacto en la tierra. De esa reunión que hubo en el cielo, pues se resultó todo el vendaval que desató el enemigo contra Job aquí en la tierra, todas las pruebas que hubo en su vida. Pero claro, la fidelidad de Job inicialmente fue la que llamó la atención de Satán para acusarlo allá. Así que no solo lo que ocurre en el cielo impacta la tierra desde que ocurrió la primera rebelión, sino que lo que ocurre en la tierra también tiene algún impacto en el cielo. De la misma forma que cuando Daniel oraba y esto inmediatamente fue tomado en cuenta en el cielo, hay una conexión estrecha entre el cielo y la tierra, y el foco de atención del cielo está puesto sobre los hijos e hijas de Dios que son fieles. Además, esta historia del libro de Job proporciona una visión sumamente interesante, porque contribuye a enseñarnos de dónde vienen aquellas cosas que no se limitan solo a este mundo. ¿De dónde vienen aquellas cosas que con frecuencia se toman como argumentos para cuestionar a Dios? Como el sufrimiento de los inocentes, como el hecho de que mientras pasamos por esta vida con frecuencia enfrentamos situaciones de dolor, el mismo hecho de que se prolongue con frecuencia cierta condición que hace sufrir o padecer al ser humano. De esto encontramos que así como el enemigo, Satán, conocía muy bien la vida de Job, así también él conoce tu vida y conoce mi vida. Y que lo que el enemigo debe conocer de nosotros es la fidelidad a Dios. Que si algún argumento va a presentar contra nosotros, sea el hecho de que estamos siendo fieles al Señor. Que el Dios pueda también apostar a nosotros en forma individual y como pueblo, de que vamos a glorificar su nombre, de que la apuesta que él hace de que nosotros seremos fieles no la vamos a dejar caer por el suelo. En Apocalipsis, por ejemplo, vemos cómo Satanás es mencionado por nombre en 8 oportunidades, cómo se presenta siendo el adversario, el acusador de nuestros hermanos. Y en el libro de Job lo encontramos presentando acusaciones
presentando las dudas con relación a los hijos de Dios, en el caso de Job directamente, diciendo que servía a Dios por la estabilidad financiera que tenía, que servía a Dios por el cerco y la protección que Dios le había dado, que servía a Dios por los bienes materiales que tenía. Podemos imaginar en este contexto que le ha tocado vivir al remanente de Dios en estos días, en condiciones de estrechez, en condiciones de incertidumbre, cuáles acusaciones el mismo enemigo está presentando sobre nosotros en forma individual y como pueblo. Posiblemente de alguno el enemigo está diciendo: mira ahí, te decía que solo era fiel mientras todo iba bien. Desde que llegó la epidemia, mira cómo ni siquiera tiene deseos de leer la Biblia, mira cómo se mantiene desanimado, mira cómo está augurando que va a ocurrir lo peor, o sea, no está esperando en ti. O podrá el enemigo argumentar: bueno, voy a tener que solicitar algo más porque esta persona se mantiene todavía fiel, o sencillamente tendrá que apartarse de nosotros por algún tiempo, que fue lo que hizo con Jesús, que al ser probado, al tentarlo y Jesús vencerlo, él tuvo que apartarse. Cuando nosotros vencemos de manera recurrente, el enemigo se aparta de nosotros, aunque sea por un tiempo. Y es lo que Dios espera, que en condiciones como estas nosotros podamos entender que Él está al control, que el enemigo está esperando, que como esperaba que Job maldijera el nombre de Dios, está esperando que alguno de los hijos e hijas de Dios, en este contexto de incertidumbre, comience a culpar a Dios. A veces en forma no tan directa, pero a comenzar a expresar: ¿hasta cuándo, Señor? Ya está bueno. Son palabras mediante las cuales se demuestra impaciencia, se demuestra que no se está confiando en la dirección del Todopoderoso. Un detalle interesante que encontramos también en relación con Job, al destacar este papel de cómo acusa a los hijos e hijas de Dios, es el hecho de que Job se mantuvo fiel aún siendo atacado por aquellos que en vez de comprenderlo, en vez de darle una palabra de ánimo, le presentaban acusaciones. Hoy en día algunas personas preferirían creer que lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia es algún juicio que Dios ha estado mandando, castigando al ser humano. Son palabras muy similares a que los amigos de Job estaban también pronunciando. No podemos hacernos eco de lo que los amigos de Job querían convencer a este siervo de Dios. No podemos decir a las personas que lo que están enfrentando es un castigo. Es un momento cuando las personas, en medio de la prueba, en medio del quebranto, de la incertidumbre, necesitan una palabra de fe que les haga mirar a Dios. Y aunque esta situación sea capitalizada espiritualmente por el mismo Señor para que los ojos de todos se tornen a Él, al Creador, eso no significa que Dios sea el autor de esta situación. Aunque Job fue fortalecido mediante la prueba, podemos imaginar la vida de Job después de haber superado la prueba. Cuán pequeños se veían los problemas y las dificultades de allí en adelante que tuvo que enfrentar en su vida, porque ya había pasado la prueba mayor. De la misma forma, aquellos que pasan la prueba, que vencen en los momentos de aprieto, de dificultad suprema, también tendrán esa ventaja que tuvo Job luego de superar esta prueba. Un elemento interesante que también conecta el libro de Job con el tiempo del fin es que tanto en Job como en Apocalipsis, el enemigo hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En el caso del libro del Apocalipsis, el enemigo utilizará al falso profeta, a ese conglomerado del protestantismo apóstata, para hacer obras sensacionales, milagros mentirosos, haciendo descender fuego del cielo. Y cuando la Biblia habla de milagros mentirosos, no está indicando que no se está realizando una obra sobrenatural. Lo que está diciendo es que el poder de donde proviene esa obra sobrenatural, ese fenómeno paranormal, no es un poder del cielo, no es Dios quien está operando. Así que en el tiempo del fin, uno de los milagros que se anticipa que el enemigo hará a través de ese poder es hacer descender fuego del cielo. En el libro de Job lo hizo de una forma
espectacular, donde descendió un fuego tan copioso que consumió 7,000 ovejas y a sus pastores. Así que esto ocurre durante toda la tragedia, durante la prueba que tiene que enfrentar este siervo de Dios. También en el libro de Job se destaca el papel del defensor del pueblo de Dios, del intercesor, del abogado, en quien podemos esperar en medio de la crisis, en medio de la prueba, incluso en medio de la angustia final que el mundo tendrá que ver. Y vemos en el libro de Job algunas referencias a ese abogado, ese intercesor en el que él espera que juzgue su causa y que al final del juicio él salga victorioso. Una de esas citas la encontramos en Job capítulo 9, versículo 33. En Job 9:33 dice: no hay entre nosotros un árbitro, un intercesor que ponga su mano sobre ambos. Aquí vemos a Job por primera vez en todo el dilema que enfrenta, clamando por un intercesor, clamando por un abogado, por un mediador. Pero también lo encontramos en el capítulo 16 de Job, en el versículo 19. Dice allí: en los cielos está mi testigo. Otra figura del juicio. No solo el abogado, el intercesor. Ahora está hablando aquí de un testigo que está en favor de él. En los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Notamos entonces cómo Job estaba bien claro de quien defendía su causa, quien intercedía por él. Luego en el capítulo 19, posiblemente aquí es donde llega la máxima expresión de lo que él esperaba que ocurriera como desenlace, confiando en ese intercesor, en ese Salvador. Job 19, versículo 21 al 27, incluso enmarca dos eventos escatológicos, dos eventos del tiempo del fin, que son el juicio y la resurrección. Note cómo los enmarca aquí. Dice: pero yo sé, dice él, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí notamos cómo, trascendiendo al tiempo en que vivió este patriarca, él no solo está hablando acerca de la resurrección de su Redentor, que se levantaría sobre el polvo, sino de su propia resurrección, que después de deshecha su piel, él tornaría a ver a Dios. Y entonces describe: lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón desfallece, se consume dentro de mí. O aún con su confianza puesta en su Redentor, que habría de juzgar su causa, que saldría bien en el juicio, que habría de resucitarlo al final, aunque tuviera que morir por causa de la verdad que defendía y que ahora enfrentaba, Job está admitiendo que aún así su corazón desfallece. La parte humana, no se puede esconder el hecho de que en medio de la aflicción, en medio de la angustia, el corazón, la parte humana tiende a desfallecer. Los sentimientos tienden en algún momento a estar en baja. Eso lo vemos en la vida de hijos de Dios tan valientes como Moisés, como Elías y otros tantos, que en momento en que tocaron fondo, emocionalmente hablando, se desesperaron y hasta clamaron a Dios y le pidieron que hasta le quitara la vida. Así que esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Aquí está el hecho de que aunque él sabe en quién está puesta su esperanza, él dice: pero mi corazón está desfalleciendo. Qué sinceridad la de este siervo de Dios. El hecho de que en algún momento sintamos desfallecer nuestras fuerzas y nos asinceremos con el hermano, con el amigo de confianza, no significa que no sepamos que hay una esperanza más allá, pero temporalmente está la aflicción, temporalmente está allí. Y el otro pasaje, ya que hablaba de que habían 4 pasajes donde Job habla acerca del intercesor, el otro es Job 33, 23 al 28. Allí también encontramos cómo Job dice: pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador, muy escogido, muy selecto, para anunciarle su deber y decirle que Dios tiene de él misericordia. Aquí añade un elemento más: ese intercesor
ese abogado que tenemos en el santuario celestial, quien también testifica en favor nuestro. Él también nos habla de la misericordia que Dios nos prodiga. Y a eso hace referencia Job en esa otra cita, donde habla acerca de esa bendición de tener un intercesor y alguien que nos anime con la misericordia. Ahora vayamos a la carta universal del apóstol Santiago, donde vemos de manera interesante cómo este apóstol conecta la experiencia de Job con los hijos de Dios que vivirían en el tiempo del fin. Noten cómo hace una proyección escatológica. Y dice así en Santiago capítulo 5, versículos 8 y 11. Santiago 5, versos 8 y 11. Dice: tened también vosotros, y escuchemos estas palabras muy para cada uno de manera particular. Tened también para vosotros paciencia. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nosotros tenemos también por bienaventurados a los que sufren. Mientras aguardamos el Señor que se acerca, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, le dice, de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué interesante. Aquí está hablando acerca de la paciencia que debemos tener mientras aguardamos la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice está muy cerca. Pero qué interesante que justamente esa sea la característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin, la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Lo cita tanto Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 10, en medio de todo el poder, en medio de toda la autoridad y la persecución de los poderes en el tiempo del fin, como también describiendo el pueblo que anuncia el último mensaje en Apocalipsis 14, 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que de forma muy interesante, Job aquí ha sido considerado por Santiago, en Santiago capítulo 5, versículos 8 y 11, como un modelo para el pueblo de Dios en el escatón. Es la palabra que utiliza para fin allí, escatón, de donde viene la expresión escatológico, que habla acerca de los eventos finales. Así que lo que experimentó Job definitivamente se registró no solo para las generaciones que pudieron obtener algún tipo de enseñanza y lección para ellos, sino también para nosotros, porque Job no solo demostró paciencia, sino también resistencia ante el mal, perseverancia en medio de los ataques, e incluye también la esperanza, que nunca la perdió. Cuando decía: yo sé que mi Redentor vivía, al final esto, aunque ahora estoy angustiado, aunque mi corazón desfallece, esto tendrá un desenlace que me dará la victoria. Al final el cuadro va a cambiar. Él también tenía esa idea clara de esperanza, y demuestra también al final de su libro la recompensa que es el fruto de una fe probada. Por eso en el capítulo 41 del libro de Job encontramos la mención de algunos elementos que también tienen que hacer frente al tiempo de Dios en la parte final de la historia. Se menciona, por ejemplo, el Leviatán y se menciona el Behemoth. El Leviatán es un monstruo marino, o sea, una bestia que sale del mar. Y el Behemoth es una bestia terrestre, una bestia de la tierra. Así que de manera interesante tenemos aquí, para completar el cuadro escatón de Job, como hemos dicho, de los eventos finales, las dos figuras que se unen al final para atentar contra el pueblo de Dios y perseguirlo. La bestia que sube del mar, el Leviatán aquí, pero en el libro del Apocalipsis esa bestia que sube del mar representa ese poder político religioso que persigue al pueblo de Dios y que finalmente dicta una condena contra los hijos e hijas de Dios. Y de igual manera la bestia de la tierra, que es la que menciona ya al final, porque noten entonces cómo Dios restaura todo lo que Job había perdido materialmente hablando y también en el aspecto familiar. Note lo que dice en Job capítulo 42, versículo 10. Job 42, 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. El final de lo que ocurrió en la vida de Job muestra lo que ocurrirá al final con el pueblo de Dios
que venza como venció Job en medio de la aflicción. Quitó Jehová la aflicción de Job. El Señor quitará la aflicción que hay en tu vida, no importa la que sea. Y además dice, ¿cuándo ocurrió esto? Cuando él hubo orado por sus amigos. Qué bendición es la oración intercesora. Y aumentó al doble, dice, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble. La recompensa que nos aguarda supera en mucho la magnitud de la aflicción que estemos enfrentando o que enfrentaremos en nuestro paso por la tierra. Dice el apóstol Pablo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y encontramos también que describe la Biblia, y vinieron a él todos sus hermanos, dice el versículo 11 de Job 42. Vinieron a Job todos sus hermanos, todas sus hermanas. Dios se prepara para restaurar las familias y reunirnos otra vez en la patria celestial. Aquellas familias que la muerte haya separado, que el infortunio haya distanciado, Dios quiere reunir de nuevo las familias en la patria celestial. Y dice que todos los que le conocieron vinieron a juntarse con él. Y bendijo, dice el verso 12, bendijo Jehová el último estado de Job más que el primero. Tu último estado será el de bendición. Tu último estado será indescriptiblemente mayor que tu primer estado. Donde Job tenía 7,000 ovejas, ahora poseyó 14,000. Donde tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. Donde tenía 1,000 yuntas de bueyes, ahora tenía el doble. Donde tenía 500 asnas, tenía ahora 1,000. Y así. Pero hay algo que a Job no se le duplicó. En el verso 13 dice, y tuvo otra vez 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué no se le duplicó esto? Porque recuerde que esto es un tipo de lo que va a ocurrir de manera escatológica con el pueblo de Dios, con los siervos de Dios. Los que resucitan son aquellos que descendieron a la tumba habiendo creído en el Señor Jesucristo. Esos no tienen que duplicarse, esos no van a duplicarse. Lo que nos está también indicando es que la identidad, aunque ya perfectos, hermosamente perfectos, la identidad de cada uno de los nuestros que la muerte haya arrebatado será perfectamente conservada. Conoceremos como fuimos conocidos. Vamos a identificar, aunque estarán revestidos de inmortalidad, de perfección, de un cuerpo de eterna juventud, aún así vamos a reconocer los nuestros allá en la resurrección. Así Job recibió de nuevo a su familia, así la recibiremos también nosotros si nos toca perder a alguno de ellos o de los que ya en algún momento han bajado a la tumba descansando la esperanza. Finalmente, como se nos ha hablado de la paciencia de Job y se nos anima a tener esa paciencia en el tiempo del fin, finalmente concluyo con lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:35. Hermanos, dice Pablo allí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y mira lo que dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mientras tanto, el justo vivirá por la fe. Si retrocede, dice el Señor, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y avanzan para salvación. Que Dios te bendiga y, al igual que Job, te dé la victoria y en tu vida Dios termine ganando contra el enemigo lo que Él realmente ha dicho que ocurriría contigo, que le darías la razón en tu vida. En esta hora, llegando al final de nuestro programa, de nuestra entrega, en esta hora queremos mencionar las oraciones que tendremos pendientes, los motivos de oración, y que vamos a orar ahora al final. Estaremos orando de manera especial por Angelina Rodríguez, y estaremos orando también por sus padres. Estaremos orando por los estudios bíblicos que ella está dando también en línea. Estaremos orando de manera especial por ellos. También oraremos por Milagros Almanzar. Oraremos también por Huáscar Peña, nuestro hermano Huáscar Peña, y vamos a estar orando de manera especial por situaciones allí
en el residencial, para que el Señor pues esté presente y aleje toda mala influencia, aleje también todo quebranto de allí. Oraremos también por María Cordero y esposo. Oraremos también por la iglesia, bueno, como miembros de la iglesia de Spanish Angels. Oraremos por Betty, por Shirley, por Dylan, por Adén, por Daibel García. También estaremos orando por Benito Rondón. Oraremos también por Alejandro Peralta, por su salud. Oraremos también por Hugo Ramos, y él solicita también la oración por el hermano Emmanuel. Oraremos también por Francisco Bueno, por Tanya Bello, también estaremos intercediendo en oración. De igual manera, por Evelyn Tavera, y ella pide la oración por su hermano Arnaldo, así que estaremos orando también por Arnaldo. También oraremos por Lidia Espinal, y también ella pide la intercesión por su esposo, quien también será tocado por el Señor. Oraremos también por Hildes Romero, y ella pide por la familia Galván. Y también estaremos orando por Guillermina Sosa. Oraremos de igual manera por Arturo Pérez. También oraremos en esta oración del final por Sagrario Martínez, quien también pide la oración por su hija Vanessa, y también pide la oración por su madre. Oraremos también por Manuel Vidal y su hijo José Manuel. También estaremos orando por Mateo Vicente, quien solicita la oración por Australia, y por Maciel Ramírez. Oraremos también por Aida del Villar, por nuestra hermana Aida del Villar. También oraremos por Esmirna Lejer y familia. Oraremos también por el pastor Yeuris Ferreira. Oraremos de manera especial también por él, para que el Señor lo use con poder y pueda el Señor pues hablar a toda persona que escuche su mensaje y cada respuesta que en su momento le toque dar. Oraremos también por Ana Wilmore. Oraremos por Ana Wilmore, por sus hijos Julio y Carolina de manera particular. También vamos a orar por el doctor Jan Reimer. Vamos a orar por él. También estaremos orando por el pastor Sócrates Payano. Oraremos por él también y por su familia. Oraremos también por Luzmilda Moreta, también por su esposo, de manera particular por su salud. Oraremos también por Marcia Rosario y por la salud de su madre. Estaremos intercediendo. De igual manera, vamos a estar orando por David Poirier y su familia, también por Zaida Guerrero, y oraremos también por Jocelyn Baret, la profesora Jocelyn Baret, y por Manuel Abreu. Así que estaremos orando por cada una de estas personas. En este momento vamos a pedir la bendición de Dios en forma específica por el pedido que ellos tienen en su mente y corazón, y por algunos que han expresado ya claramente aquí y que hemos compartido con ustedes. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y concentrémonos en el trono de la gracia. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Señor, en esta hora te agradecemos por tu misericordia y por la oportunidad que nos das de interceder por cada una de estas personas, por cada uno de estos hijos e hijas, por cada familia, por cada situación especial, por la salud de algunas personas que necesitan el día de hoy un toque divino. Sabemos, Señor, que tú solo tienes que decir la palabra y el milagro se operará. Reprende, Señor, todo desánimo, reprende toda duda. Y, Señor, que por medio de la fe, los milagros aquí solicitados puedan ser una realidad en esta hora. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. También te presento, Señor, a cada persona con quien se ha de compartir este mensaje y que en su debido momento ejercerá fe en la oración para que también en su vida el milagro se opere. Gracias por permitirnos conectarnos hoy también en esta plataforma y juntos poder decir: más cerca estoy. Que mañana nueva vez nos conectemos y juntos estudiemos tu palabra y clamemos a ti por misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y será hasta mañana.